Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata Jacinta y aquí da comienzo esta nueva entrega que lleva por título Imperio Español versus Banco Mundial, la cuestión minera. Se trata del capítulo 219 y con él celebramos ya 5 años de trabajo en el canal de Fortunata y Jacinta. Aprovecho, por tanto, para dar las gracias a todos los seguidores, a quienes ya llevan varios años con nosotros y a los que se acaban de incorporar tras la intensa campaña y poscampaña electoral. Porque menuda campaña y poscampaña electoral que nos están dando. Tela, esos politicastros y periodistas mentirosos que no enseñan más que peines y peinetas con lo de la plurinacionalización de la patria. Traición, moderación prenda, moderación. Apóstoles del error, acémilas, heliogábalos, camastrones, encubridores, tramposos, roñosos, bellacos, camanduleros. A defender el santo garbanzo, leñe, y la santa dialéctica. En fin. Muchas gracias también a todos los mecenas que hacen posible el sostenimiento de este canal, pues como todos sabéis, este proyecto no cuenta con ningún tipo de financiación de instituciones ni públicas ni privadas y se mantiene exclusivamente gracias a vuestras aportaciones económicas. En la caja de descripción del vídeo, aquí abajo, os pongo los enlaces de interés para aquellos que estéis interesados en apoyar el sostenimiento de este canal. Y también os recuerdo que podéis ayudarnos a través del botón Gracias y del botón miembros que ofrece la propia plataforma de YouTube. Y ahora ya sí, empezamos. El tema de hoy, como ya he adelantado, tiene que ver con la cuestión de las minas de oro y de plata del Imperio Español en las Américas y el enfoque que le da actualmente a esta cuestión el Banco Mundial, De forma más concreta, lo que analizaremos es la narrativa negrolegendaria puesta en marcha por el Banco Mundial, una narrativa que consiste en reducir la acción histórica del Imperio Español a una mera acción depredadora, extractiva, expoliadora. Es decir, en confundir al Imperio Español con un imperio colonial más, uno más. El tema de la hispanofobia ya lo he tratado en este canal de forma abundante, de manera que invito a la audiencia a revisar los forjas que van del 17 al 29, por citar solo los más jugosos, que hay muchos. 1, 2 y 3. ¡Viva España! Ahí explicamos de forma razonada que nunca antes del Imperio Español se había preguntado un pueblo vencedor dónde empezaban los derechos propios y dónde empezaban los del vencido. Por primera vez en la historia, el poder político se somete a la filosofía moral y son los juristas y teólogos de la Escuela de Salamanca, aquí, quienes realizan esta labor. El funcionamiento generador de la monarquía hispánica se revela inmediatamente en función del propio carácter integrador de su proceso civilizatorio, con el aterrizaje en tierras americanas de instituciones políticas, económicas, sociales, lingüísticas, religiosas y artísticas, de tal grado de potencia que pese a los intentos de bloqueo de dichas instituciones por parte de potencias extranjeras, antes y después de las independencias, aún podemos ver sus efectos. Frente a lo que suele afirmarse en gran parte de la historiografía académica, en la entrega de hoy vamos a subrayar que también durante el periodo borbónico el Estado atendió con mucha solvencia las cuestiones sociales, pues durante dicha etapa también la política fiscal de la monarquía hispánica entendía que los beneficios recaudados de las minas, en este caso, tenían que revertir en las economías locales. ¿De qué manera? Pues en forma, por ejemplo, de salarios justos o con la compra y venta de bienes inmuebles municipales o para el mantenimiento de servicios e infraestructuras, etc. Por ejemplo, también durante el periodo de los Borbones se veló por la situación de los trabajadores en las minas americanas, regulando por ley los horarios de trabajo, estipulando dietas adecuadas, el pago en metálico, la asistencia médica, la prohibición del juego, etc. El historiador mexicano Velasco Ávila, coautor del estudio titulado Estado y Minería en México, 1767-1910, una obra publicada en 1988, sostiene lo siguiente, abrimos comillas. La mayoría de los trabajadores eran libres, en el sentido de que no eran obligados a trabajar en explotaciones mineras o en plantas de refinación,
Iban a estas atraídos, en general, por percepciones económicas considerablemente más altas que las que recibían en las labores agrícolas, cerramos comillas. En esto coincidía con el celebradísimo explorador, naturalista y geómetra prusiano Alexander von Humboldt, quien a principios del siglo XIX escribía: «El trabajo del minero es absolutamente libre en todo el reino de Nueva España. A ningún indio ni mestizo se puede forzar a dedicarse al laborío de las minas», cerramos comillas. De este fragmento de Humboldt se extrae que la forma coercitiva de trabajo fue residual en los grandes centros mineros que protagonizaron la gran expansión de la producción de plata en la Nueva España del siglo XVIII y comienzos del XIX. También el historiador inglés Peter John Bakewell resaltaría que la minería andina, tenida por epítome de la explotación a los indígenas mediante la mita, pues bien, insistía en que también allí existió, desde muy pronto, desde muy temprano, un mercado de trabajo libre de amplias dimensiones, trabajo libre. En suma, la realidad empírica de las instituciones mineras en la América española dista mucho de parecerse a la imagen que de ellas se tiene. Pero la secular mala prensa, esto es la secular leyenda negra, se resiste a desaparecer. 500 años ya de leyenda negra, es que mandan A este respecto podemos citar el informe sobre el desarrollo mundial publicado por el Banco Mundial en el año 2005, un informe que llevaba por título Igualdad y Desarrollo, y donde se habla, abrimos comillas, de las explotadoras prácticas laborales de los conquistadores españoles en los centros mineros de sus colonias americanas desde el siglo XVI al XVIII, cerramos comillas. Según el informe del Banco Mundial, estas prácticas españolas contrastarían, volvemos a abrir comillas, con la mayor libertad y oportunidades ofrecida a los primeros ocupantes de Norteamérica. Atención, contrastarían con la mayor libertad y oportunidades ofrecida a los primeros ocupantes de Norteamérica. Tal y como enfatiza José Ramón Bravo García, este informe del Banco Mundial omite deliberadamente el sistemático proceso de exclusión y/o eliminación de los indígenas norteamericanos y de la población esclava en Norteamérica. Pues no olvidemos que en 1790 casi el 20% de la población de las 13 excolonias británicas en América del Norte era población esclava. El informe del Banco Mundial también omite deliberadamente que tras las llamadas independencias americanas, aquellos que sustituyeron a los gobernantes españoles se lanzaron de inmediato al despojo de las tierras de los indios, para formar así sus haciendas y sus extraordinarias riquezas personales. De esta manera, los nuevos dueños de las tierras usurpadas a los nativos se dedicaron a exportar a Inglaterra a precio ridículo los cueros, las carnes y las cosechas que producían. Así se convirtió a estas naciones en países productores de materias primas, mientras Gran Bretaña se consolidaba como metrópoli manufacturera y de consumo. Es decir, tras las llamadas independencias, los británicos aplicaron a la América española el mismo sistema que aplicaban en la India, arrasando las industrias locales para convertir a estas regiones en suministradoras de materias primas y de mano de obra barata y poco cualificada. Este mismo proceso de demolición y asolamiento de las industrias locales fue llevado a cabo en España durante la llamada Guerra de Independencia, y fue llevado a cabo tanto por franceses como por nuestros presuntos aliados los ingleses. Pero insistimos, ante estas situaciones no cabe escandalizarse. Simplemente tomemos nota de la realidad conflictiva que siempre se da en la dialéctica de estados y de imperios. En este canal insistimos las veces que haga falta, se habla de dialéctica de estados y de dialéctica de imperios, porque lo que la realidad fenoménica nos muestra una y otra vez es que el mundo no se organiza a partir de principios de amistad y de solidaridad mutua, armónica, sino que siempre se establece una competencia entre unos grupos humanos y otros, entre unos estados
y otros estados. Es decir, la historia es un fenómeno de supervivencia y cuando existe un poder hegemónico, muchos poderes pequeños contienden con él y lo hacen de todas las formas posibles, utilizando la mala fe, la propaganda sin escrúpulos y la guerra, si hace falta, claro. Es en este contexto de dialéctica de estados y de imperios de donde surge la leyenda negra, que no es otra cosa sino una ideología política que se construyó contra la poderosísima España desde finales del siglo XV. Surgió esta ideología hispanófoba de la maldad intrínseca de ciertos individuos o grupos. Surgió, por ejemplo, de la perversidad, vileza, crueldad, inmoralidad, falsedad, iniquidad y depravación de Guillermo de Orange. No, lo que denominamos como leyenda negra se construye contra España precisamente porque entonces España era el estado más poderoso del mundo y además porque España era católica, recordemos, imperio católico. Y con esto no pretendemos decir que la acción del Imperio Español fuese angelical. Por supuesto que hubo abusos individuales, igual que los hay en nuestras sociedades actuales, a pesar de la ONU, a pesar de la Declaración de Derechos Humanos del 48 y a pesar de nuestras avanzadas democracias y de nuestros refinados códigos penales. A los españoles de hace 500 años se les exige una pulcritud en su conducta que nuestras propias sociedades contemporáneas son incapaces de cumplir, sencillamente porque esa perfección moral, política y jurídica no es de este mundo. Pero bueno, sigamos. Hacia 1800, Alexander von Humboldt afirmaba con contundencia: el minero mexicano es el que está mejor pagado entre todos los mineros del mundo, se entiende, cerramos comillas. Según los datos extraídos por el especialista en Historia Económica de España, don Rafael Dobado González, el nivel salarial de los mineros no cualificados de Guanajuato hacia 1800 se compara muy favorablemente con el de otros trabajadores de semejante cualificación en Europa occidental. Y ello no solo en términos de plata, sino también de cereales y de carne. En otras palabras, los mineros novohispanos no sufrían los efectos de una distribución desigual de la renta, sino que más bien disfrutaban de niveles de vida comparativamente altos respecto de otros territorios europeos y americanos. Es decir, que ganaban más dinero incluso que en Europa. Esta constatación provisional supone un serio reto a la nueva ortodoxia. La minería novohispana no se basaba en la desigualdad, sino en una alta productividad del trabajo, cerramos comillas. ¿Y a qué se refiere el catedrático en Economía Aplicada, Estructura e Historia, el español Rafael Dobado González, al hablar de nueva ortodoxia? ¿Qué es esto de la nueva ortodoxia? Pues mucha atención porque aquí está la madre del cordero. Esta nueva ortodoxia, explica el autor, trata de justificar la actual situación de las naciones hispanoamericanas en función de su anterior pertenencia al Imperio Español. Esto es, la metodología de la llamada nueva ortodoxia defiende una conexión entre el colonialismo español y los problemas económicos contemporáneos de los países hispanoamericanos. Dicho con otras palabras, esta narrativa negro-legendaria, llamada Nueva Ortodoxia, parte de la premisa de que el bajo nivel de renta, la desigualdad y la pobreza persistente en las repúblicas hispanoamericanas a día de hoy se explican por su anterior pertenencia al Imperio Español. ¡Tócate los pies! 200 años después. Esta doctrina está teniendo una fuerte influencia en los ámbitos académicos, hasta el punto de que, como hemos comprobado, es la línea adoptada por el Banco Mundial, que así dice: las instituciones que surgieron en las principales colonias españolas beneficiaron en gran medida a la corona española y a la élite de colonos españoles, pero no promovieron la prosperidad en la América Latina, cerramos comillas. De hecho, fíjense en la terminología empleada por el Banco Mundial. Habla de colonias españolas, cuando en España no hubo colonias en el sentido abrasivo que el término adoptó en el siglo XIX. España tuvo virreinatos, provincias muy parecidas a las llamadas provincias romanas.
Esto es, del mismo modo que Hispania no era algo inferior a Roma porque Hispania era Roma, tampoco el virreinato de la Nueva España era algo inferior a España, sino que el virreinato de la Nueva España era España. Y no solo eso, sino que era la provincia más floreciente del Imperio Español y por ende una de las regiones más ricas y prósperas del mundo. El informe del Banco Mundial también habla de América Latina y ya explicamos en el Forja 24, titulado Afrancesamiento, Latinidad y Americanismo, de dónde viene el sintagma América Latina. Habrá que insistir una vez más en que la distinción que hace Gustavo Bueno entre imperio generador e imperio depredador no es una distinción de índole moral. Por tanto, no decimos imperio depredador e imperio generador para significar que hay imperios angelicales o buenos e imperios demoníacos o malos malísimos. No. La distinción entre imperios generadores e imperios depredadores hace referencia a formas distintas de organización territorial, social y política, que pueden rastrearse históricamente de forma positiva, real, efectiva, empírica, objetiva. En definitiva, no todos los imperios son iguales. No se puede comparar al Imperio Español con el Raj británico en la India. No se puede. A este respecto, Bravo García nos ofrece algunos datos relevantes. Vamos a ver algunos de ellos. Si tomamos como referencia las transferencias de pesos de la época desde los virreinatos hacia la península en el periodo que va desde 1784 hasta 1789, encontramos que Perú envía un 2,8%. Nueva España, que es la provincia que más recauda, envía un 6%. Es decir, el 94% restante se queda en América y se invierte tanto en el virreinato de la Nueva España como en otras regiones. El Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, envía a la península en ese periodo un 0%, Chile un 0,1% y el Río de la Plata un 0% también. Si tomamos otro periodo más tardío, entre 1796 y 1800, observamos que Nueva España envía un 6,4%, mientras que el Alto Perú, Chile y Río de la Plata no envían nada. Estos hechos nos agigantan frente al resto de potencias colonizadoras, porque lo que aquí estamos exponiendo de forma telegráfica lo aporta España objetivamente, insistimos, no es una interpretación ideológica o interesada que elaboremos ahora ad hoc, sino una realidad que se ha ocultado a varias generaciones de españoles y de hispanoamericanos y que sigue siendo alimentada por las narrativas leyendanegristas. No habrá que olvidar, por otro lado, que la ideología antiespañola, cuyo efecto inmediato es el extravío identitario y la disolución de las naciones de tradición hispánica, no surge como una reacción natural y espontánea de la ciudadanía, sino que viene alentada por las élites políticas, periodísticas y universitarias, y cumple una función política y geopolítica importantísima. Por un lado, borrar la culpa de los Estados Unidos en la depredadora expansión colonizadora de sus antepasados, incluida su acción depredadora del presente en las regiones hispanoamericanas, por ejemplo. Y por otro lado, borrar la responsabilidad de los respectivos equipos de gobierno de las naciones hispanoamericanas, desde las independencias a esta parte, y transferir la culpa de su situación actual a España. En relación al indigenismo y a sus peculiares vínculos con lo anglosajón y con lo protestante, no debemos olvidar la acción del Instituto Lingüístico de Verano, financiado por la CIA, un proyecto que, bajo la apariencia de una institución técnico-científica, facilitó la penetración de misiones evangélicas protestantes por toda Hispanoamérica, desde la década de los años 30 del siglo XX. Hasta tal punto se habían recrudecido en México las políticas anticatólicas durante esos años que el fundador del Instituto Lingüístico de Verano logró convencer al presidente Lázaro Cárdenas de que podría contrastar la influencia de la Iglesia Católica en las poblaciones indígenas, gracias al Evangelio de los Evangélicos, traducido a las lenguas indígenas por los misioneros norteamericanos de su instituto. Recuérdese asimismo el dicho de Roosevelt: para la penetración pacífica de México es necesario antes descatolizarlo.
Apartad a estas gentes de su pasado, es lo que ha repetido la Iglesia metodista en multitud de hojas volanderas repartidas entre el pueblo mexicano. ¿Cómo explicar, sin la dialéctica de imperios, la ignominiosa miseria en que subsisten millones de hispanoamericanos a pesar de las extraordinarias riquezas de las respectivas capas basales de sus estados? Esto es, a pesar de ocupar territorios de recursos tan abundantes y espléndidos. Y por otro lado, ¿cómo entender los inmensos esfuerzos realizados por Estados Unidos desde hace décadas para lograr la penetración de misiones protestantes en todo el territorio de lo que antaño fue la católica América española? Las iglesias protestantes, históricamente subvencionadas por el gobierno de los Estados Unidos, son parte importante de los planes de intervención en Hispanoamérica, y más que con fines espirituales, actúan allí al servicio de los intereses del llamado capitalismo imperialista, la mayoría de las veces con el consentimiento y patrocinio de los gobiernos de las respectivas repúblicas hispanoamericanas. El libro del antropólogo David Stoll del año 1983, titulado «Pescadores de hombres o fundadores de imperio, el Instituto Lingüístico de Verano en América Latina». Pues bien, este libro desvelaba el papel que jugaba dicha organización protestante desde que comenzó a servir en 1934 a los intereses de Estados Unidos. En su investigación, este norteamericano demostró que el Instituto Lingüístico de Verano, bajo cuyo nombre despliega sus actividades los traductores de Biblia Wycliffe, es una organización misionera evangélica, con ramificaciones que cubren los 5 continentes y que entonces contaba, y sigue contando, con ingentes recursos financieros y con una tupida red de infraestructuras, ocasionando una intromisión ideológico-cultural de consecuencias negativas para la sociedad hispanoamericana en general, una sociedad mayoritariamente católica. Sin tener en cuenta que la dialéctica de clases dentro de cada país está siempre codeterminada con la dialéctica de estados y de imperios, no se entenderá la situación que denunciaba el doctor Percy Bidwell de la Universidad de Harvard en el año 1942, abrimos comillas. La falta de desarrollo industrial es la causa de la miseria económica de los países sudamericanos. Por eso todos son países deudores. Su deuda pública se encuentra en gran parte en el extranjero. Sus plantaciones, sus minas, sus ferrocarriles, sus obras de utilidad pública y hasta sus establecimientos manufactureros pertenecen casi totalmente a extranjeros, principalmente británicos y norteamericanos. También el norteamericano John Gunther señalaba en 1941, en su libro El drama de Suramérica, lo siguiente. El Perú es un ejemplo clásico de estado semicolonial. El petróleo está en manos de súbditos del Canadá y de Estados Unidos. Gran parte de los minerales es de los norteamericanos y el algodón está en manos de los japoneses, yanquis en la actualidad, y en parte en poder de los alemanes, aunque también ha heredado Estados Unidos. Los británicos controlan los ferrocarriles, los italianos controlan los bancos, hoy han pasado a manos norteamericanas en virtud de las disposiciones sobre propiedad enemiga. Y continuaba, Honduras es por excelencia la República de las Bananas, y es poco más o menos que un feudo de la United Fruit Company. Dicha compañía fiscaliza los puertos, las bahías, los diarios y las plantaciones. El país está en deuda perpetua. Cerramos comillas. Es decir, tras las independencias, lo que sobrevino en Hispanoamérica fue deuda extranjera, deuda y más deuda. Sin la dialéctica de imperios, dialéctica en la que la hispanidad juega un papel principal, no podría entenderse el proceso de emancipación de las naciones hispanoamericanas, independencias auspiciadas ideológica, militar y económicamente por potencias extranjeras, como dejan ver los planes y programas de Gran Bretaña diseñadas durante el siglo XVIII y activados operativamente a partir de 1804. Por ejemplo, el 27 de junio de 1806, el político y militar inglés William Beresford, tras ocupar la ciudad de Buenos Aires, se incautó del tesoro de la Real Hacienda 40 toneladas de oro amonedado que envió inmediatamente a Londres.
El profesor argentino, don Julio Carlos González, calculó que el valor del dinero incautado equivaldría hoy día a unos 86.467 millones de dólares, según estimaciones de 2006 para dólares norteamericanos. En 1822, los británicos se apoderaron de 12 toneladas de oro amonedado en Santa Fe de Bogotá. Luego siguieron con Guatemala y México. Así que cuando los indigenistas hispanoamericanos exigen a los españoles que les devolvamos el oro robado, pues ya saben que pueden ir a buscarlo a Londres. O a Moscú también pueden ir. Recordemos, por otro lado, que durante los siglos en que permaneció en pie el Imperio Español se aplicaba en la América Española el impuesto llamado Quinto Real, que correspondía al 20% de la riqueza metálica obtenida en las provincias americanas, que recordemos no eran colonias sino provincias. Lo que sobraba del Quinto Real, es decir, el 80% de lo conseguido, se quedaba en los mismos territorios americanos. ¿Para qué? Pues para construir caminos seguros, ciudades, hospitales, universidades, etc. Con la llegada de los Borbones, dicho impuesto se redujo al 10% y más tarde al 8%. Y como hemos visto, muchas veces ni siquiera se alcanzaba esa cifra. Y por cierto, buena parte de este oro y de esta plata caía en manos de los piratas ingleses en el Atlántico. Así que insisto, si quieren exigir la devolución del oro, aunque más bien era plata, pues ya pueden empezar a mandar WhatsApp al Palacio de Buckingham. Hola, buenos días. Tampoco estará de más recordar que durante los últimos 20 años, las empresas mineras canadienses han extraído de México 5 veces más oro que el que se extrajo durante los 300 años del periodo virreinal, y que las enormes ganancias de esta explotación, que no se reportan cabalmente a las autoridades mexicanas, ya que muchas de estas multinacionales se niegan a cumplir con sus obligaciones fiscales, pues bien, muchas de estas ganancias contrastan con su ínfima contribución al bien público, escasos empleos y reducidos impuestos. Y así dice Jamie Quinn, de Mining Watch Canada. Los bajos costes de operación, impuestos y cuotas ambientales significan una cosa: poca inversión y muchas ganancias. Por ejemplo, vamos a leer algunos datos. En el año 2019, los ingresos fiscales de la extracción de minerales metálicos y no metálicos en México representaron apenas el 0,13% de la recaudación total del gobierno federal mexicano, por actividad económica, es decir, poquísimo. Para el año 2020, la minería mexicana aportó el 0,32% y para el año 2021 el 0,97%. Las empresas canadienses no se limitan a explotar el oro mexicano. Tienen presencia también en la extracción de todos los tipos de metales, como por ejemplo en la plata, metal del cual México es el mayor productor mundial. En México, alrededor del 75% de las concesiones mineras han ido a parar a manos extranjeras, la mayoría de ellas canadienses. Volvemos al periodo de las independencias y subrayamos que en relación al robo de las 40 toneladas del oro amonedado robado por los ingleses del tesoro de la Real Hacienda de Buenos Aires en 1806, el profesor argentino Julio Carlos González señala lo siguiente. Destacamos así un quehacer británico preciso. Gran Bretaña, por distintos medios, deja a las Españas de América sin moneda. Así, las nuevas repúblicas independientes que se ordenan para destrozar el muy bien organizado imperio español carecen de recursos dinerarios antes de su independencia lógica formal. La moneda provendrá únicamente de los empréstitos con bancas y casas de financieras de Londres y de los derechos de importación de manufacturas y de exportación de recursos naturales sin valores agregados, cerramos comillas. Es decir, las naciones recién emancipadas del Imperio Español pasaron de ser provincias españolas, algunas de las más ricas y florecientes del mundo, a convertirse en territorios tributarios de potencias extranjeras. Menuda jugada. Continúa Julio Carlos González explicando que el presunto libertador José de San Martín asumió el 3 de agosto de 1821 el mando y el poder del Perú con el título de protector, renunciando a dicho protectorado el 20 de septiembre de 1822. Es decir, su gobierno duró algo más de un año. Pues bien, ¿cuáles fueron los actos más significativos de su corto gobierno?
Lord Cochrane se apoderó de todos los fondos del gobierno peruano, tesoro de la Real Hacienda, y de los fondos particulares de Lima, que San Martín había resguardado en los buques peruanos Jerezana, La Perla y La Luisa, para evitar, así lo dice, que cayeran en poder de las fuerzas realistas españolas en caso de que éstas tomasen la ciudad de Lima. Sin entrar a considerar justificaciones, explicaciones o excesos, tenemos lo siguiente. Tan inmensa cantidad de caudales colocados en 3 buques fueron fácil presa para Lord Cochrane, quien parte inmediatamente hacia Londres. Ocurrió lo mismo en Buenos Aires en 1806, donde Beresford, como habíamos dicho ya, embarcó el tesoro de la Real Hacienda, 40 toneladas de oro amonedado, en el navío Narcissus, con rumbo a Londres. Es lo mismo que sucedió en Potosí, donde Pueyrredón asalta y destruye la Casa de Moneda, en agosto de 1811, enviando a Buenos Aires 1 millón de piezas de plata que el gobierno entregó por títulos de crédito a comerciantes británicos, que lo enviaron inmediatamente a Londres. En 1822, los británicos se apoderaron de 12 toneladas de oro amonedadas en Santa Fe de Bogotá, ahora Colombia. Coetáneamente aconteció lo mismo en Guatemala, América Central Unida y en México. Jugada maestra por parte de Gran Bretaña, pues gracias a su inteligencia política y al extraordinario manejo de la propaganda, por burda que ésta sea, ha conseguido que aún hoy día millones de hispanoamericanos sigan culpando a España de todos sus males presentes. Pero esto que acabamos de describir con solo un par de ejemplos es colonialismo depredador. Y en este punto nos dirigimos a aquellos hermanos hispanoamericanos que lloran lastimeramente porque sus ancestros fueron oprimidos por los malvados españoles y no amablemente colonizados por los ingleses. ¿Conocen realmente su historia? Habrá que recordar, por otro lado, que los grupos separatistas radicalizados en el sur de Argentina y Chile están vertebrados en torno a la organización Enlace Mapuche Internacional, cuya sede, qué curioso, está en Bristol, Reino Unido. Negar hoy día la existencia de la hispanofobia, su actual vigencia y su extraordinaria rentabilidad a nivel político y geopolítico es estar completamente ciegos. Que una parte importante de nuestras élites, a un lado y otro del océano, sigan fomentando la leyenda negra en los planes educativos y en sus productos culturales, tales como películas, documentales, proyectos artísticos, etc., es un ejemplo de extrema imprudencia política, y todos deberíamos denunciarlo de forma contundente, allá donde estuviéramos, pues en el colegio, en nuestros trabajos, con los amigos, donde fuera. Porque al reducir la acción imperial española a una pura depredación genocida, no solo incurrimos en un crimen de lesa historia, sino que facilitamos la hegemonía de las potencias anglosajonas, por ejemplo. Es decir, nos ponemos al servicio de los poderes realmente efectivos. De forma trágicamente ingenua por parte de unos, desinformada, maliciosa o cobarde por parte de otros, esta actitud derrotista por parte de los hispanos de ambos hemisferios no hace más que debilitarnos de cara a la dialéctica de estados y de imperios del presente. Y bien, hasta aquí esta primera entrega de la 5ª temporada del canal de Fortunata y Jacinta. Cumplimos 5 años ya en antena. Agradezco como siempre todo vuestro apoyo y toda vuestra generosidad a la hora de apoyar, el mantenimiento de este canal. Nos vemos la semana que viene y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego! 1, 2 y 3. ¡Viva la hispanidad! ¡Y viva México, cabrones!